Bienvenidos a este nuestro encuentro de Lección Divina, que como siempre decimos con la intención de aprofundizar lo que es la meditación de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra oración. Señor Jesús, tú eres bondadoso y misericordioso, y todo lo hiciste muy bien, creando de la nada cuanto existe. Señor, tú eres clemente y compasivo, y no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, tú eres paciente y fiel, y esperas al Hijo pródigo, e invitas al justo a alegrarse con su regreso. Señor, tú tanto amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo único, no para juzgarnos, sino para salvarnos. Señor, tú quieres que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad y sean uno como tú eres uno. Te pido la conversión de los que como yo son pecadores. Quiero unirme a tu deseo de salvación universal, solidarizándome con mis hermanos y emprendiendo con ellos un camino de sincera conversión. Dame la gracia de cumplir tus mandamientos, alimentando al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, alojando al forastero, visitando al enfermo y al encarcelado, descubriéndote y respetándote en la obra de tus manos. Cambia mi forma de pensar y de sentir, porque muchas veces no parezco hijo tuyo. Permíteme disfrutar al final de los tiempos del banquete que tienes preparado, no solo para los que te conocen y sirven, sino también para aquellos que no han tenido esa gracia y que, a pesar de no saberlo, también son hijos tuyos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le preguntaron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas,
anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las semillas son los que permanecen y pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya a este domingo número 16 del tiempo ordinario de este ciclo A, que prevalentemente venimos dando lectura al Evangelio según San Mateo. Siempre me gusta recordar que la liturgia de la palabra dominical puede ser vista como una escalera, es decir, en modo gradual nos va llevando a un fin determinado. Y el fin de la liturgia de la palabra dominical, sobre todo en el tiempo ordinario, es acercarnos al misterio de Dios, que es su revelación. Revelación en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene como fin darnos a conocer su reino, el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dijimos la vez pasada, tiene su dinamismo, tiene ese dinamismo inherente que le hace de por sí cambiante, que le da movimiento. El día de hoy hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos del 24 al 43. Ya nosotros conocemos bien esta sección del Evangelio según San Mateo, sobre todo en el capítulo 13, donde Jesús nos da a conocer una serie de parábolas que tienen como objetivo mostrarnos el dinamismo del reino de Dios. Si nosotros observamos bien el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que en el momento en el cual Jesús habla acerca del reino de Dios, de la naturaleza del reino de Dios, siempre lo hace a través de parábolas. Podrían ser muchas las respuestas al por qué Jesús, al hablar del reino, siempre lo hace en parábolas. Tal vez, y esta es una de las respuestas que a mí más me gusta y más me convence, tal vez lo hace en parábolas para que nuestra libertad en el acoger el anuncio de la palabra venga siempre interpelado. Es decir, cada uno de nosotros al escuchar las parábolas del reino de Dios, tenemos comprensión de ellas, pero nos toca a nosotros como oyentes, como hombres y mujeres de fe, dar un juicio acerca de estas parábolas. Estoy convencido que no es necesario que nosotros seamos agricultores, al menos al 100%, para comprender la naturaleza de las parábolas que Jesús nos quiere dar a conocer. Claro, no es necesario ser agricultores, no es necesario ser amas de casa para comprender estas parábolas, pero también debemos de reconocer que las parábolas en sí expresan una realidad vital
de aquellos que escuchan las parábolas. Y entonces, en este capítulo 13 se nos presentan 3 parábolas. La primera es la parábola de la cizaña y el trigo, que van de los versículos 24 al 30. La segunda parábola es la del grano de mostaza, que van de los versículos 31 al 32. Y la parábola de la levadura en el versículo 33. Sabemos que el evangelista se va a concentrar más en la parábola de la cizaña y en su interpretación que Jesús da. Dicho esto, debemos de recordar que la realidad nos asusta. Y cuando digo la realidad me refiero al contexto concreto que como individuos nosotros podemos estar viviendo. Podríamos decir que la realidad despierta en nosotros una parte bastante difícil de descifrar en cuanto nuestra relación con la realidad nos hace descubrir el mal. Yo no quiero entrar aquí en las muchas perspectivas que nosotros podemos encontrar acerca del mal. Ya sabemos que está la visión filosófica, está la visión antropológica, pero nosotros estamos haciendo una reflexión de fe, es decir, nos acercamos al Evangelio como hombres y mujeres de fe. Entonces nuestro discurso es un discurso teológico. Siempre vamos a ver o nos vamos a acercar a la realidad como hombres de fe. Y entonces, como hombres de fe, al hacer experiencia del mal, lo percibimos como una realidad contraria a Dios. Y concretamente quisiera que ustedes y yo en este momento podamos dirigir nuestra atención a este contexto de mal concreto que estamos viviendo en nuestros días, como es esta pandemia. Lo hemos dicho muchas veces, esta pandemia ha desatado en nosotros sentimientos a los cuales estamos muy poco acostumbrados, como es el miedo, la desesperación, y podríamos decir que muchas veces este miedo y esta desesperación nos ha llevado a dar la culpa a los demás, a endosar responsabilidades a terceros. Sin embargo, como hombres y mujeres de fe que somos, sabemos que el rol primario que como cristianos nosotros tenemos en una determinada sociedad, en nuestra comunidad de fe, nos lleva también a asumir las responsabilidades concretas que podemos tener de frente al mal. Y entonces es así como este momento de incertidumbre, de dolor, de desesperación, se ha convertido para muchos de nosotros en ocasión de repensamiento, oportunidad para repensar nuestra vida concreta como individuos, como familia, como comunidad parroquial y sin duda alguna como sociedad. Podríamos decir que estas 3 parábolas, por muy cortas que sean, tienen como finalidad demostrar a aquellos que creían que el reino de Dios entraba o irrumpía en la realidad de este mundo con fuerza, con vigor, y que limitaba todo lo contrario. Es decir, teniendo presente aquello que decíamos la semana pasada, Mateo escribe a una comunidad que se siente un poquito desanimada de frente a lo que es el anuncio del reino, al aparente fracaso del anuncio del reino, al anuncio del evangelio. Entonces el evangelista escribe y recuerda de que el reino de Dios tiene un dinamismo muy particular, tiene un dinamismo muy propio. El reino de Dios convive con el mal. El reino de Dios convive con el mal. Pero también tenemos que descubrir la pedagogía de Dios. Porque si su reino es liberación del pecado, es liberación del oprimido,
¿por qué entonces se tiene que convivir con el mal? Está ahí el núcleo de la cuestión para que nosotros podamos descubrir la pedagogía divina, es decir, el modo con el cual Dios quiere salvar al hombre. El mal tiene sus efectos evidentes. El reino de Dios crece desde lo pequeño y sin hacer ruido. Esas semillas no se perderán, sino que crecerán a su tiempo. Estas ideas nos deben de hacer comprender el mensaje último de las parábolas que nosotros hemos escuchado. Ya sabemos que la parábola de la cizaña y el trigo implica lo que es la realidad de la semilla y de cómo la semilla crece. De igual modo, la parábola del grano de mostaza implica una semilla, tal vez la más pequeña de las hortalizas, pero que una vez que crece, se convierte en una de las más grandes, en la más grande. Y también la levadura, la parábola de la levadura nos recuerda cómo lo pequeño termina por contagiar lo más grande. El texto evangélico nos recuerda también, así como finaliza el día de hoy, si tienen ojos para verlo, si tienen oídos para oírlo. Esto significa que a nosotros nos corresponde poner mucha atención, tener mucho cuidado en lo que es el desarrollo, en lo que es la construcción del reino de Dios. Sin duda alguna, el mal ahoga frecuentemente el bien. Y de esto nosotros ya hemos hablado. Nuestra experiencia cotidiana, desafortunadamente, puede tener mucha experiencia de esto, de cómo el mal ahoga el bien. Pero a pesar de esta difícil realidad, debemos de recordar la pregunta que los peones, es decir, los trabajadores, realizan al dueño. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Si nosotros nos vamos a meditar muy atentamente el texto de este domingo, y yo se los recomiendo encarecidamente, nos vamos a dar cuenta de que la parábola de la cizaña y la semilla, en este diálogo entre los peones, los trabajadores y el dueño, encierra una realidad, un dinamismo propio de cómo se desarrolla el reino de Dios. Dice la parábola, el dueño da buena semilla. Esta buena semilla es sembrada por los trabajadores. Sin embargo, cuando crece y sale y crece la espiga, también crece la cizaña. Y cuando los peones van donde el dueño y le preguntan del porqué de la cizaña, la respuesta del dueño es muy simple. Esto lo ha hecho un enemigo. Y entonces viene la pregunta clave por parte de los peones. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Y la respuesta del dueño nos sorprende. Nos sorprende porque la paciencia, la seguridad, la confianza que Él tiene nos muestra las actitudes de Dios para con nosotros. Creo que no es necesario que nosotros nos detengamos mucho en lo que es la interpretación o al menos la identificación de los personajes de la parábola, porque el mismo texto del Evangelio esto nos los ofrece. A mí me interesa en este momento, así como lo hemos venido haciendo, simplemente dar algunos puntos de vista que nos vayan a ayudar para nuestras reflexiones ulteriores. Y entonces descubrimos que en esta parábola exclusiva del Evangelio de Mateo, es decir, se encuentra solamente en Mateo, hay algo muy importante que el evangelista nos quiere recordar. No es solamente Dios quien siembra, sino que hay otros que lo hacen,
pero lo importante, lo decisivo es saber esperar. Por eso les recordaba a ustedes las actitudes del dueño, su paciencia, su seguridad, su confianza, porque este saber esperar por parte de él le va a llevar a garantizar la cosecha. Al bien y a la libertad hay que darles oportunidades. Queridos hermanos, podríamos decir que en última instancia esta parábola de la cizaña nos recuerda que en la religión de Jesús toda persona tiene su oportunidad de conversión. La paciencia de Dios hace posible la conversión y la fidelidad. Y nosotros, cristianos, al hacer experiencia de la paciencia de Dios, a su vez, estamos llamados a tener paciencia con los demás. Pensemos en el ejemplo, pensemos en la imagen de la madre de familia, del padre de familia. ¿Cuánta paciencia le tiene la madre a los hijos? ¿Cuánta paciencia le tiene el padre de familia a los hijos? Y esta paciencia no quiere decir un encubrir sus malas acciones, sus errores, sino que quiere decir dar el tiempo oportuno para que el hijo y la hija puedan recapacitar, puedan reconocer su error. La pedagogía divina, esa pedagogía de la cual hablábamos anteriormente, también implica la paciencia por parte de Dios. Paciencia por parte de Dios que nos debe de hacer comprender su amor. Amor de Dios que nos debe de hacer comprender la fidelidad que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros hacemos experiencia realmente de la paciencia y la fidelidad de Dios, sin duda alguna estamos llamados a dejarnos inundar, a dejarnos atrapar por ese amor de Dios. Que esta parábola nos vaya ayudando a cada uno de nosotros a comprender que debemos de convivir con el mal, pero que nuestra convivencia con el mal no nos debe de dejar arrastrarnos por el mal mismo. Debemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones como cristianos, debemos de defender nuestra identidad de cristianos. Y sin duda alguna, esta parábola o estas parábolas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, nos invitan a comprometernos en la construcción del reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre al finalizar nuestra lección debemos de preguntarnos sobre el aprovechamiento del texto que hemos leído. Es por ello que yo quiero presentarles a ustedes dos preguntas que nos deben de ayudar a profundizar el texto que ha sido proclamado el día de hoy. La primera de ellas es: ¿qué me dicen estas parábolas a mí? ¿Qué me dice el texto evangélico a mí? Y segundo, dijimos que estas parábolas nos quieren mostrar esa paciencia y esa fidelidad por parte de Dios. Y entonces debemos de preguntarnos: ¿uso paciencia para con los demás? ¿Tengo siempre respeto de la libertad de los demás? Ojalá que estas dos preguntas o estos dos aspectos nos ayuden a reflexionar mejor sobre nuestra actitud de frente al mal y de frente al prójimo. Vamos a concluir nuestro encuentro haciendo un momento de oración. Señor Jesús, hemos tenido presente tu palabra
palabra en la cual nos quieres mostrar la revelación por parte de Dios. Queremos pedirte que nos ayudes a reconocer todo lo bueno que Dios Padre nos da, a tener presente el don de la familia, el don de la fe, el don de la vida. Ayúdanos a perseverar siempre en lo que es el deseo de salvación. Ayúdanos a tener presente que por muy difícil que sea la situación que estemos viviendo, tú siempre nos consuelas a través de tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu palabra y fortalecernos en nuestra vida de fe. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.